Hola a todos, soy Andrés Miso y en el Training Flash de hoy hablaremos sobre las principales defensas que se suelen utilizar cuando se produce un pick and roll. Empezamos viendo la defensa en show. Es una defensa agresiva en la cual el defensor del bloqueo salta agresivamente hacia el manejador, con el fin de que éste interrumpa su avance. Luego regresa lo más rápido posible a su jugador. El objetivo principal de esta defensa es evitar que el manejador pueda tirar o avanzar. El defensor del bloqueador aparecerá con agresividad en la trayectoria del manejador. Una vez que el defensor del manejador recupera su marca, el jugador que ha saltado al show vuelve rápidamente con su jugador. Vamos a verlo con ejemplos. Aquí vemos cómo salta agresivo el jugador que defiende el bloqueo, haciendo que el manejador tenga que darse la vuelta. Aquí también lo vemos. Vemos también que salta y recupera a una gran velocidad. Incluso llega a taponar a su hombre. Y aquí tenemos un ejemplo más de un buen salto y de una buena rotación de los otros jugadores. Continuamos con la defensa en trap, que podríamos decir que es una defensa al show, pero mucho más agresivo, ya que el defensor del bloqueador salta al camino del manejador con la intención de provocar un 2 contra 1. Aquí vemos las características principales. Como hemos dicho, el objetivo principal es hacer un 2 contra 1 contra el manejador. El defensor del balón pasa el bloqueo por arriba, lo más cerca posible del manejador, y el resto de jugadores tiene que estar preparados para reaccionar a ese 2 contra 1. Lo vemos con ejemplos. Vemos que el jugador que salta a ese show esta vez no recupera, sino que se queda con el hombre que tiene el balón, provocando un 2 contra 1. Y vemos también la reacción tan buena que tienen el resto de compañeros. Aquí también lo podemos ver. Vemos cómo no abandona al jugador con balón y se queda con él hasta que éste ha soltado el balón. Y aquí tenemos un ejemplo más de cómo saltan al 2 contra 1. Pasamos ahora a ver la defensa en drop o flat. Este tipo de defensa es una defensa menos agresiva que la defensa de trap o de show, y en este caso el defensor del bloqueador permanece hundido. El objetivo principal es evitar que el jugador con balón llegue al aro. Para ello, el defensor del bloqueador permanecerá hundido manteniéndose entre el manejador y la canasta. El defensor del balón normalmente pasará el bloqueo por arriba, aunque con jugadores con poca amenaza de tiro podrá pasar el bloqueo por abajo. Aquí lo vemos con imágenes. Vemos como el defensor del bloqueo, en vez de saltar agresivamente, se queda en una posición más hundida protegiendo el aro. En esta defensa, dependiendo de las características del manejador, el defensor del bloqueo permanecerá en una posición más o menos hundida. Vemos ahora la defensa en ice o blue. En esta defensa, el jugador que defiende al balón se colocará en posición paralela a la línea de banda, negando un lado y forzándole a ir hacia el lado contrario. Es una defensa que suele utilizarse en bloqueos laterales, negando el centro y teniendo como objetivo orientar al manejador hacia la banda. El defensor del bloqueador se mantendrá hundido, protegiendo el aro. También se puede hacer en bloqueos centrales, negando la mano dominante del manejador. Aquí vemos que la postura del jugador que defiende el balón es completamente paralela a la línea de banda, provocando que el jugador con balón vaya hacia el fondo. Aquí vemos cómo el jugador corrige su postura para evitar que el jugador con balón vaya al centro. Aquí lo vemos otra vez, cómo corrige esa postura manteniéndose en posición paralela a la línea de banda. A continuación vamos a ver en qué consiste la defensa en under. Es una defensa más conservadora en la cual el defensor del manejador defiende el balón pasando por debajo del bloqueador. Esta defensa se suele utilizar contra jugadores con poca amenaza de tiro exterior. El objetivo es impedir el camino al aro tanto por el defensor del balón como por el defensor del bloqueador. Dentro de este tipo de defensa, el bloqueo se puede pasar de tercero o de cuarto. Vemos en imágenes cómo en el momento que se produce el bloqueo, el jugador que defiende el balón se distancia del mismo para pasar el bloqueo por detrás. Es una defensa en la que el jugador con balón tiene mucho tiempo para tirar. Por eso se suele realizar contra jugadores con poca amenaza de tiro exterior. En esta situación vemos como incluso pasa de cuarto jugador, dejando aún más tiempo para poder realizar ese tiro.
Terminamos con la opción de switch o cambio. En esta defensa, los dos jugadores implicados en la defensa del bloqueo directo cambian sus asignaciones. El defensor del bloqueador pasará a defender al manejador y el defensor del manejador pasará a defender al bloqueador. Este tipo de defensa suele aplicarse cuando ambos defensores son físicamente versátiles y capaces de defender a jugadores tanto interiores como exteriores. El objetivo es reducir las ventajas que se pueden ocasionar en el bloqueo directo. Es una defensa que suele utilizarse mucho cuando hay un bloqueo directo y quedan pocos segundos de posesión. Pasamos a verlo en imágenes. Aquí vemos que se produce el bloqueo directo y los dos jugadores implicados cambian. Vamos a verlo otra vez. Otro bloqueo directo y los dos jugadores implicados cambian, haciendo una buena defensa y provocando un mal tiro. Aquí lo vemos de nuevo, el bloqueo directo y cambian. De nuevo, realizando una buena defensa. Aquí lo vemos, últimos segundos de posesión y cambio. Esto ha sido todo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente Training Flash. Adiós.